Muy bien. Continuamos con las características, esta vez características químicas de los residuos. Tenemos el contenido energético, pH, materia orgánica, punto de fusión de cenizas, grasas y proteínas, NPK y microelementos. El contenido energético, como su nombre lo indica, es la cantidad de energía que pueden brindar los residuos. Se puede determinar utilizando un caldero a escala real como calorímetro, utilizando una bomba calorimétrica de laboratorio o por cálculo si se conoce la composición elemental. Es una especie de estequiometría, pero en realidad lo que vamos a hacer es con cada elemento sacar su potencial de energía, su contenido energético, y luego pues sumarlo de manera ponderada de acuerdo al porcentaje de cada elemento en el grupo de residuos. También pueden hacer el método más indirecto de todos y es usar un cuadro de referencia. También sería interesante, si en algún momento alguien quiere hacer una tesis sobre este tema, conseguir una bomba calorimétrica, no sé si la tenemos en alguno de los laboratorios de la UNTELS, y medir específicamente el contenido o el potencial energético de los residuos, digamos, pues de la UNTELS, del mercado, etc. Esto tiene mucho potencial para algo que ya se hace en Chile, pero que acá todavía no estamos tan maduros, que es el famoso residuos, combustible derivado de residuos. Aquí podemos ver la energía en kilocalorías por kilogramos. Hay mucha energía en los plásticos, también en la goma. Goma se le dice de manera internacional a los cauchos, es decir, prácticamente llantas, y también en la madera. Y casi no hay energía en el vidrio, porque lo calientas, no te da energía y solamente se convierte en más vidrio. Y también hay un poco en el papel y cartón. Bien. Luego está el pH. El pH es una medida de acidez o alcalinidad de una disolución. El pH nos indica la concentración de iones hidrógeno, pero en la práctica nos ayuda a saber si es un residuo potencialmente peligroso o si estamos hablando de algo orgánico, si va a poder ser valorizado con algunas tecnologías biológicas. También está la materia orgánica. La presencia de este factor se mide de manera directa y tiene implicancia porque influye en los olores, en el valor final para bioconversión y la velocidad de tratamiento o valorización. El punto de fusión de ceniza es la temperatura en la que la ceniza resultante de la incineración se transformará en sólido o en escoria por fusión y aglomeración. Esto nos ayuda o este dato nos interesa si es que vamos a pensar en temas como gasificación por plasma o incineración, etc. Las temperaturas típicas de fusión para la formación de escoria están entre los 1100 y 1200 grados centígrados. Es decir, se necesita una máquina importante, ¿no? Algo grande y tecnológico que pueda llegar a ese tipo de temperaturas. Les contaré que los incineradores peruanos son incineradores, los dos que conozco son incineradores, tres que conozco, ya dejémoslo en tres, que conozco, son incineradores de baja temperatura, es decir, llegan a los 700, 800 grados en su cámara primaria. Grasas y proteínas influyen en los olores, en el valor final para bioconversión y la velocidad de tratamiento o valorización. NPK y otros pequeños elementos
influye cuando queremos usar los residuos como alimentación, bioconversión, producción de compost, metano, etanol, etc. La información de los nutrientes nos ayuda a balancear y a saber qué elementos van a ser importantes, están faltando o no están faltando para los organismos o microorganismos que tengamos que aplicar o que queramos aplicar. Características biológicas. Biodegradabilidad. El contenido de sólidos volátiles determinado a 550 grados centígrados se usa como una medida de la biodegradabilidad, es decir, qué tanto y qué tan biodegradable es este residuo. El uso de sólidos volátiles, por si acaso sólidos volátiles es SV. Si en algún momento en algún examen encuentran los SV, sirven para determinar coliformes fecales. Pues tendrán que poner que es falso porque los SV se usan para determinar o como una medida de biodegradabilidad. El usar sólidos volátiles para descripción de la fracción orgánica biodegradable lleva a algunos errores, porque algunos materiales, por ejemplo, el papel periódico, es volátil, pero de baja biodegradabilidad. Es decir, es bastante más estable que lo que nos haría creer el indicador. En algunos otros test de laboratorio pueden usar el contenido de lignina para estimar la fracción biodegradable. Finalmente, en nuestro medio actual no es tan crucial, así que prácticamente todas las caracterizaciones que he visto han obviado el tema de biodegradabilidad. Olores. Los olores pueden desarrollarse cuando los residuos se almacenan durante largos periodos de tiempo. A veces entre las recogidas, a veces en las estaciones de transferencia o a veces en algún botadero informal, ilegal o un relleno que no funciona bien y no lo están tapando al final del día, sino que acumulan 2 o 3 días. El desarrollo de olores es más importante en climas cálidos. Los climas fríos nos ayudan con este tema. Normalmente la formación de olores se produce por la descomposición anaerobia de los elementos más fáciles de descomponer de los componentes orgánicos. Coliformes fecales, coliformes totales y patógenos entéricos son factores que se miden directamente. Ahora sí, la caracterización. Es una herramienta que nos permite obtener información primaria relacionada a las características de los residuos sólidos. La caracterización de residuos sólidos municipales se realiza a través de un estudio en el cual se mide o se estima o se calcula la densidad, composición y humedad de los residuos en un determinado ámbito geográfico. Esta información permite a los planificadores generar una buena planificación técnica y operativa del manejo de los residuos sólidos. Y también nos permite poder hacer la planificación administrativa y financiera para el servicio de limpieza pública que brindará la municipalidad. La actualización del estudio de caracterización de residuos sólidos municipales se realiza cada 5 años. Para actualizar
No es simplemente tipear nuevos números en el documento anterior. Se tiene que considerar, ¿por qué le he puesto ahí dos siguientes aspectos? Se tienen que considerar los siguientes aspectos: crecimiento poblacional, desarrollo o incremento de la actividad económica, que ha aumentado tu área comercial, tu productividad, servicios, actividades extractivas, tal vez se mudó una mina a tu costado y ahora te está pagando los arbitrios, los impuestos, etcétera, o la implementación de estrategias de minimización de residuos sólidos. Usamos los datos de la caracterización para muchas cosas: para planificar, diseñar y operar sistemas de aseo urbano, dimensionar equipos, diseñar y operar sistemas de tratamiento y disposición final de residuos, desarrollar tecnologías apropiadas, mejorar métodos, mejorar equipos y mejorar el conocimiento sobre el riesgo a la salud y al ambiente. En la caracterización, el ingeniero sigue las guías existentes, por ejemplo, la guía que ha sacado el MINAM para caracterización, y define los parámetros a medir dependiendo del fin o la finalidad de la caracterización. Como les comenté en alguna clase anterior, se puede hacer caracterización simplemente para saber cuánto vamos a manejar, o se puede hacer caracterización con fines estratégicos para tratar de ponderar, adivinar, diseñar cuál va a ser las mejores técnicas de tratamiento o las mejores medidas de manejo, tratamiento, valorización, etc. En algunos casos puede ser importante también medir la huella de carbono de los residuos de toda tu operación. Alguna vez he hecho esto para algunas operaciones dentro de mina. No estoy seguro si nos alcanza el tiempo este ciclo, pero si nos alcanza el tiempo les enseño a calcular la huella de carbono también. El estudio de caracterización, esto todavía, deberá realizarse sobre una generación regular de residuos en el ámbito del distrito. En este sentido, no debes tomar tus datos de caracterización en épocas donde la generación de residuos disminuya o aumente significativamente, porque lo que queremos tener es lo más cercano al promedio. La caracterización también nos ayuda para el tamaño de muestra. Necesitamos definir un tamaño de muestra si es que no se puede hacer la caracterización del 100% de los residuos. ¿Cuándo hacemos caracterización del 100% de residuos? Lo hacemos cuando estamos caracterizando para una universidad, para un colegio, para una clínica, algo que sí humanamente se pueda hacer. En caso de una municipalidad, lo que se hace es tomar una muestra estadística para determinar el número mínimo de muestras de casas que necesitamos para que los datos nos den algo, un valor significativo. Este tamaño de muestra se calcula de manera ponderada y se basa principalmente en el tamaño de la población, la variabilidad que presenta y las distorsiones que pueda tener el muestreo. La caracterización se realiza durante 8 días continuos. Nada que me olvidé uno o tuve que salir, no, 8 días continuos. El primer día es el día 0. Tenemos que asegurar la disponibilidad y uso de equipos de protección personal, verificar que las bolsas
o residuos provenientes del análisis de densidad se encuentren codificadas y separadas de acuerdo al tipo de generador y fuente de generación de donde provienen. ¿Cómo es eso, profesor? Muy bien, les cuento. Para sacar una correcta caracterización de la municipalidad, hay un procedimiento un poquito más largo que el que les comento acá en esta clase, donde se atiende cada sector. Si tienes el 10% de la población de tu municipalidad vive en una zona socioeconómico A, ¡ah, qué bonito! Entonces vas y tomas muestra de ahí y las bolsas tienen el sticker que las tiene completamente codificadas para saber que vienen de ese lado. Luego tienes un 50, un 80% sector socioeconómico B, también codificado. Luego tienes sector socioeconómico C y un poquito de D o E o hasta F, ¿no? Entonces, todo tiene que estar codificado porque se tomarán muestras, no se toma exactamente la misma cantidad de cada uno de estos sectores para mezclarlo. Se toma el porcentaje de acuerdo al porcentaje que representan en la municipalidad. Paso 3. Se rompen las bolsas, se vierten los residuos formando un montón con la finalidad de homogenizar la muestra, se trozan los residuos más voluminosos y se mezcla todo. ¡Ah, qué bonito! Bien homogéneo. Si se tiene un volumen de residuos muy grande, inmanejable obviamente, se usa el método del cuarteo. No les voy a comentar, pero si les interesa lo pueden revisar en la hoja de divulgación técnica número 97, esa creo que es del año 1993, o si no en la guía del CONAM o en la guía de MINAM que ha sacado para caracterización de residuos municipales. El paso 5 de la caracterización se segrega cada tipo de residuos en sus respectivas bolsitas o recipientes y se pesa cada una de las bolsas o recipientes para saber el peso de los residuos. Luego tomaremos también el volumen y todo será felicidad. Ya tenemos los datos más importantes. Análisis de información de la caracterización. Tenemos que estimar generación per cápita. Tenemos que hacer la validación de la generación per cápita. Estimación de la generación per cápita de residuos sólidos domiciliarios. Validación de la generación per cápita de residuos sólidos domiciliarios. Estimación de la generación de los no domiciliarios. Estimación de la generación de los especiales. Profesor, así como mi compañero, no. Estimación de la generación total de residuos sólidos municipales, estimación de la densidad de residuos sólidos, estimación de la composición de residuos sólidos y también de la humedad. Estimación de la generación per cápita con los datos obtenidos del pesaje de residuos. Se realizan los cálculos para dividir entre el número de generadores. Validación de la generación per cápita. Se busca representar las condiciones normales de generación de residuos con base en que la población estudiada muestra, en su mayoría, un comportamiento similar. Sin embargo, existen algunos generadores que pueden estar muy por encima o muy por debajo de las situaciones normales, ¿no? Son los puntos atípicos en las estadísticas y deberán ser separados del estudio. No queremos valores atípicos. Estimación de la generación per cápita de los domiciliarios.
es la suma de los promedios obtenidos en cada uno de los diferentes sectores medidos. Los sectores se refiere a sectores geográficos o se refiere también a sectores socioeconómicos. Depende de lo grande que es la municipalidad, lo homogénea que es y de lo que diga la guía del MINAM. Estimación de los no domiciliarios es la suma de los promedios obtenidos en cada una de las diferentes fuentes de generación para los no domiciliarios. Estimación de los especiales. El procedimiento se debe desarrollar de acuerdo a lo descrito en el cálculo para la generación de residuos no domiciliarios. Todo eso está en la guía. Estimación de la generación total. Para el cálculo de la generación total, se considera la generación total de los domiciliarios, los no domiciliarios y los especiales. Obviamente, ustedes ya saben que los domiciliarios, los no domiciliarios y los especiales, todos ellos estamos hablando de residuos del ámbito municipal, que es obligación de la municipalidad el caracterizarlos, medirlos y manejarlos. Estimación de la densidad de los residuos. Para calcular la densidad, que es el peso volumétrico diario, se obtendrá dividiendo el peso de los residuos entre el volumen. Ningún misterio, yo sé que ya lo han hecho. Estimación de la cantidad de la composición de residuos sólidos, disculpen. Para la estimación de la composición de residuos se hará una matriz de composición y luego lo presentarán bonito en un gráfico de torta por porcentaje con criterio de peso. En caso de los residuos sólidos no domiciliarios y especiales, se recomienda realizar los cálculos de acuerdo al tipo de generador, es decir, un cálculo independiente para establecimientos comerciales, restaurantes, hoteles, mercados, instituciones públicas y privadas, instituciones educativas, el barrio de calles, etc. ¿Por qué? Porque estos datos nos ayudarán a tener un mejor manejo. De igual manera, los generadores de residuos sólidos municipales especiales, tratar de considerarlos de manera independiente. Por ejemplo, los lubricentros, las veterinarias, los centros comerciales, laboratorios. La estimación de la densidad de los residuos. Se debe considerar datos de pesaje total de los residuos correspondientes a todas las muestras recolectadas. Luego se calculará la fracción porcentual que representan orgánicos y su resultado en humedad para determinar el tema de densidad. ¿Qué le estoy viendo? Humedad, disculpen. Les estaba explicando el tema de humedad, pero me parece que hablé la palabra densidad. Disculpen ustedes. Y con eso llegamos al final de nuestra clase de teoría del día de hoy.